Como siervo que brama por las aguas, así anhela por ti, Señor, mi alma, oh mi alma. Como árbol plantado junto a agua. Y amén, que así sea. Antes de iniciar a ver estos pasajes que acabamos de leer de esta sección de la carta de Pablo en los Filipenses, y con el fin de preparar el camino, lo que vamos a ver, yo quiero empezar viendo algunos pasajes, y de hecho son varios pasajes del Antiguo Testamento, para averiguar cómo es que Dios mira el pecado de la murmuración. Un pecado que, por cierto, como vamos a ver, es muy contagioso, es fácil de propagarlo. Sin embargo, antes de hacerlo, también me gustaría definir lo que es la palabra murmurar. Según esa palabra que aparece ahí en Filipenses, versículo 14, que leímos, que dice que hagamos todo sin murmuración, la palabra que está ahí en el original, la palabra griega que quiere decir, o que es gunamus, que significa literalmente rezongar. Lo que Pablo está diciendo, pues, es que a la hora nosotros de ocuparnos en nuestra salvación, de hacer todo lo posible para mantener la unidad, nosotros debemos de hacerlo sin rezongar, es decir, sin protestar, sin quejarnos, a la previa orden que Pablo nos está dando. Usualmente uno, cuando no le parece una orden o el que te digan que hagas algo, usualmente uno tiene esa mala actitud y empieza a expresar disgusto, molestia, disconformidad. Entonces, cuando Pablo ordena hacer todo sin murmuración, lo que él está ordenando es: hagan todo sin rezongar, sin quejarse, sin manifestar disconformidad ni disgusto. Ahora, con esa definición en mente de murmurar, ahora sí vamos a ver algunos pasajes del Antiguo Testamento para ver cómo es que Dios ve este pecado de la murmuración, porque nosotros solemos ver este pecado como si fuera cualquier pecado, pero delante de Dios es un pecado grave por lo que causa, porque no solamente al murmurar, y sobre todo dentro de la iglesia, no solamente te estás quejando de Dios al final de cuentas, porque aunque lo hagas de los hermanos y de los hermanos son parte del cuerpo de Dios, y los líderes Dios los puso. Entonces al final de cuentas te estás quejando delante de Dios y no estás confiando en Él, y aparte todo eso perjudica de una manera grave a la iglesia, a los propósitos que Dios está llevando a través de la iglesia, y de allí el por qué Dios ve grave este pecado. Vamos a Números capítulo 13. Ahí este pasaje nos va a dar una idea de cómo Dios ve esta mala actitud, y sobre todo la ve porque es muy fácil de propagarse. Escucha lo que dice el versículo 20, o mejor dicho, versículo 30 del capítulo 13 de Números en adelante. Dice ahí: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más poderoso, o mejor dicho, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Ahí empieza la murmuración, el disgusto. Y escucha lo que dice el siguiente versículo: y hablaron ¿qué? Mal entre los hijos de Israel. Empezaron a murmurar de la tierra que habían reconocido, es decir, murmuraron en medio del pueblo, y empezaron a expresarle a todos los israelitas lo disconforme que estaban, los disgustos, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, es tierra que mata a los moradores, a las personas, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. Ahora, veamos lo que ocasionó esta murmuración de estos cuantos hombres, y es por eso el por qué Dios mira grave este pecado. Escucha lo que dice el versículo. De hecho, vamos a ir al siguiente capítulo 14 de Números, versículo 36. Dice allí: y los varones que Moisés había enviado a reconocer la tierra, y que al volver habían hecho ¿qué? Murmurar contra Moisés. Y lo dice a toda la congregación. Iban aproximadamente 1,000,000 o más de israelitas, y Moisés había mandado a 2 espías. 2 de ellos vinieron con la actitud que debían de tener, confiando en Dios. Sí, vieron a los gigantes al igual que ellos, pero ellos miraban a su Dios más grande, de hecho infinitamente más grande que los gigantes. Pero 10 de ellos no lo vieron así, y esos 10 fueron capaces de hacer murmurar a toda la congregación. ¿Te fijas cómo es fácil propagar la murmuración? Y entonces vino y afectó a toda la congregación. Entonces vemos, hermanos, que esto es bien fácil de propagar, ¿verdad?
Y la respuesta es, ¿cómo reacciona Dios ante esa mala actitud? Quizás alguno va a decir, empezó a consumirlos a todos. No, Dios le enseñó a Moisés que él es lento, lento para la ira y grande en misericordia. Él pudiendo darle sus merecidos no lo hizo. Él les ofreció gracia, y gracia es eso, no, que Dios no te dé lo que tú mereces, eso es de hecho misericordia. Y que Dios te dé lo que tú no mereces, hablando de bendiciones, eso es gracia. Como la salvación es por gracia, es un regalo de Dios. Y por misericordia no nos ha consumido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, escucha lo que dice ahí. Aunque Dios sí empezó a traer un cierto juicio, no lo hizo con todos. Dice el versículo 37, dice, no sé si me regresé, sí creo que me regresé. Escucha lo que dice ahí el versículo 37. Dice, y aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron ellos. No toda la congregación, que toda la congregación empezó a murmurar. Pero ¿quiénes fueron los que ocasionaron que todos murmuraran? Precisamente ellos, ¿verdad? Y entonces ya empezamos a ver que ante este pecado Dios es severo, debido a lo que perjudica los planes de Dios. Porque el plan de Dios era que toda esa gente que Dios libertó de la opresión de Egipcio entrara a la tierra prometida. Sin embargo, ellos fueron piedra de tropiezo, ellos empezaron a estorbar los planes de Dios. Entonces es de esta manera que Dios empieza a reaccionar contra aquellos que murmuran dentro de su pueblo. Los quita fácilmente del camino de una manera letal, de una manera fatal, ¿verdad? Y una vez más lo hace precisamente porque esto es muy contagioso y además porque es muy perjudicial. ¿Saben que de hecho el pueblo de Israel, desde que Dios los saca de la esclavitud de Egipto, ellos, su inclinación, su naturaleza era murmurar? Y no estamos hablando, de hecho Dios no está diciendo, miren lo malo que eran estas personas. No, Dios está diciendo, esa es la humanidad, esa es la tendencia de la humanidad. Nosotros tenemos niveles de murmurar, ¿verdad? Por así decirlo. No todos murmuramos, no todos cometemos ese pecado como si nada, pero hay otros que sí. Y entonces vamos a ver rápidamente que el pueblo de Israel, desde que Dios lo liberta, ellos ya empiezan a murmurar contra Moisés, que al final de cuentas ya dije, están murmurando contra el proceder de Dios, contra el obrar de Dios. Ellos pensaban que la liberación iba a ser todo color de rosa, todo, y les iba a salir bien, que no iban a sudar, que no iban a caminar, que no iban a tener sed, que no iban a tener hambre, como hoy en día muchos falsos predicadores traen a los pecadores con ese mensaje. Dios está ahí porque Dios va a estar ahí para que no sufras. Dios va a estar ahí para darte todo lo que tú necesitas. Y eso es una mentira, porque Dios nunca obra así. Entonces, cuando Dios empieza él ya a mostrar su poderío y empieza a sacar al pueblo de Israel, ellos solamente fue cuestión de tiempo para empezar a quejarse delante de Dios. Escucha lo que dice Éxodo versículo 11. Y vamos al capítulo 14. Dice ahí el versículo 11, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? Que nos sacaste de Egipto. Versículo 12, que no lo voy a proyectar. ¿No es esto lo que hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Ok, esto está pasando justo después de que Dios trae esas plagas, ¿verdad? Que vemos ahí el poder de Dios de una manera sobrenatural, traer todas esas plagas y convencer a Faraón de que dejara ir a su pueblo. Bueno, ellos ya llega un momento en que empiezan a ver que Faraón viene detrás de ellos y tienen el mar Rojo enfrente de ellos. Y ellos ya están diciendo, no, pues ya morimos aquí, ahora viene Faraón con todos sus jinetes, todo su ejército, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Para morir aquí, que no había sepulcros allá, que no había lugar donde nos enterraran, ¿por qué traernos aquí? Y el pueblo ya está murmurando, ¿no? Al parecer a ellos estaban criticando a Moisés, pero a quien están criticando es a Dios. O sea, no nos gusta tu manera de proceder, de cómo nos estás librando. Y dígame si no es cierto, a veces nosotros por lo que nos pasa, empezamos a cuestionar a Dios, empezamos inclusive a reclamarle, como si tuviéramos en una posición de reclamarle a Dios, ¿verdad? Dice Pablo en Romanos, le dirá el barro aquí al escultor, ¿qué haces conmigo? O sea, no estamos nosotros en posición para altercar, para reclamarle a Dios. Sin embargo, este pueblo lo está haciendo. Y no lo está haciendo ciertamente según el pasaje directamente, pero al final de cuentas se están quejando contra Dios. O sea, tan pronto ellos salen de la tierra de Egipto y ya están murmurando, ya están manifestando disconformidad. ¿Qué tipo de persona es la que hace eso? Aquellas que no han nacido de nuevo. Aquellas que verdaderamente no tienen el Espíritu Santo. Y bueno, como Dios, como ya dije, Él es lento para la ira y grande misericordia. Pese a este
a esta injustificable murmuración. La reacción de Dios fue benevolente. ¿Por qué? Porque abrió el mar rojo en seco. El pueblo de Israel, todos ellos pasaron, porque Dios de alguna manera sobrenatural abrió las aguas del mar rojo y ellos pasaron en seco. Y cuando ellos terminaron de pasar en seco, detrás venía Faraón con todos sus jinetes, ¿verdad? Y Dios justo, aunque la Biblia no nos dice que ahí murió Faraón, pero dice la Biblia que todos los jinetes y todo el ejército que venía contra el pueblo de Dios se ahogaron por la mano de Dios. Y entonces acaban de ver todos esos milagros a través de las 10 plagas y ahora ven otro portentoso milagro. Y ahí cualquiera diría, no, pues ahora sí no van a durar de Dios, ahora sí no lo van a murmurar, no van a criticarlo. Sin embargo, eso no fue lo que pasó, hermanos. El capítulo 15, de ahí mismo de Éxodo, nos dice que los primeros versículos, que después de que Dios lo liberta y pasan en seco a través del mar rojo, Moisés entona un cántico, ¿verdad? Y empieza a alabar a Dios y empieza a decir cuán milagroso es Dios. Bueno, justo después de ese cántico de alabanza hacia Dios, el pueblo vuelve a murmurar. Escucha lo que dice el versículo 2 en adelante. E hizo Moisés que partiese Israel del mar rojo y salieron del desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Y el versículo 24 nos dice lo siguiente. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Una vez más, aquí tenemos a ese pueblo mostrando esa mala actitud. Y la pregunta es, porque por eso estamos viendo estos pasajes, ¿cómo reacciona Dios ante el insistente pecado de murmuración del pueblo de Israel? Una vez más, con misericordia, con gracia. En vez de darle lo que merecían por no estar confiando en Él, ¿qué les da? Les da gracia. Escucha lo que dice el 25, versículo 25 y el 27. Dice, y Moisés clamó a Jehová y Jehová les mostró un árbol y lo echó en las aguas. ¿Y las aguas qué? Milagrosamente se endulzaron, dejaron de ser amargas. Y allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Y versículo 27 dice, llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua. O sea, cuando Dios te da hasta que te hartes, vámonos, en abundancia. Y sigue diciendo ahí, y 70 palmeras acamparon allí junto a las aguas. Y bueno, una vez más, cualquiera podría concluir, no, pues ahora sí, después de esta demostración de parte de Dios de su misericordia y su gracia, ahora sí, pastor, aprendieron la lección. Sin embargo, no fue así, ¿verdad? Siguiente capítulo, que es el 16, dice el versículo 1, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después de que salieron de la tierra de Egipto, o sea, casi acaban prácticamente de salir. Y dice el versículo 2, dice, y toda la congregación de los hijos de Israel, otra vez, murmuraron. Y le decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de la carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos había sacado a este desierto para morirnos de hambre. A veces así decimos, ¿no? Cuando nos va de la patada nosotros los cristianos, y una vez más, Jesús nunca nos dijo que el camino del cristianismo iba a ser de color de rosa. No, Él dijo, en este mundo van a tener tribulaciones, pero confíen, yo ya vencí. O sea, lo que Jesús sí promete no es quitarnos las dificultades, pero sí acompañarnos, sí estar con nosotros a través de las dificultades. Y bueno, las dificultades empiezan a salir, ¿verdad? Y la congregación toda murmuró contra Dios prácticamente, como ya dijimos. Entonces aquí vemos a la nación de Israel murmurar por enésima vez. Y bueno, de seguro ahora sí Dios les dio su merecido, pastor. No, Él es lento para la ira, Él es grande en misericordia. O sea, Dios en lugar de castigarlos inmediatamente después de estar cometiendo este pecado una y otra vez, Él prefiere ser paciente y clemente. Y escucha lo que dice el versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Y versículo 13 dice, y venida la tarde subieron codornices que cubrían el campamento. Y versículo 14 nos dice lo siguiente. Dice, y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. ¿Qué era? El maná del cielo, ¿verdad? Ok, vemos una vez más que Dios no les da lo que merecen. ¿Qué merecían? Muerte, porque están dudando de la fidelidad de Dios. Están dudando de que Dios verdaderamente los sacó para llevarlos a una tierra prometida donde fluía leche y miel. Y aún así Dios, pese a que no estaban confiando en Él, Dios tiene misericordia de ellos y los alimenta con pan del cielo. Y bueno, el siguiente capítulo, que es el 17, encontramos que dice lo siguiente.
Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó nuevamente el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Y versículo 3 nos dice lo siguiente: así que el pueblo tuvo allí que sed, y murmuró, y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? ¿Contra quién se están quejando? ¿Con Dios? ¿Quién fue el que los sacó? Dios, ¿verdad? Bueno, sin duda alguna de que esta queja, pues ahora sí va a colmar la paciencia de Dios, la va a agotar, y ahora sí Dios le va a dar su merecido. No. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo, toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. Y versículo 6 dice: y he aquí, yo estaré delante de ti sobre la peña de Oreb, y golpearás la peña, y saldrá de ella agua, y beberá el pueblo. ¿Y qué hizo Moisés? Precisamente lo que Dios le dijo que hiciera, y bebieron agua. Ahora, regresando al capítulo 16 de Éxodo, estamos ya en el 17, el versículo 35 nos dice lo siguiente: así comieron los hijos de Israel maná por 40 años. Wow, Dios cuando provee, ¿verdad? 40 años. Y luego dice: hasta que llegaron a la tierra habitada. Y luego maná comieron hasta que llegaron a los límites de Canaán, es lo que dice. Bueno, ahora regresamos a Números. Estamos en Éxodo, vamos a regresar a Números, donde iniciamos, pero un poquito más atrás, capítulo 11, para ver qué fue lo que pasó después de 40 años. A lo mejor ese patrón de mala conducta, de estar murmurando contra Dios, ya desapareció, porque ya pasaron 40 años. Vamos a ver qué es lo que nos sigue diciendo la narrativa de la Biblia. Ellos están listos ya para entrar a la tierra prometida, después de haber peregrinado unos ya se habían muerto, 40 años en el desierto. Y bueno, escucha lo que dice Números 11 en adelante. Dice ahí: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Y ahora sí ya, cuando dice y oyó Jehová, es como que ya ahora sí tengo que hacer algo al respecto. Ya llegaron a mi paciencia del límite. Ya tengo que hacer algo. O sea, ya ahí nos está diciendo que oyó Jehová esas quejas constantes, esa murmuración. ¿Y qué pasó? El Dios que es lento para la ira y grande en misericordia, se aira también. Eso es lo que muchos predicadores no predican, solamente predican de ese Dios que ciertamente es lento para la ira y grande en misericordia, pero que también tiene límites. Y cuando esos límites son traspasados, Él se aira. Y dice ahí: se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Fíjate, no empezó a consumir ya a la gente, sino el campamento, uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, Moisés oró a Jehová, y el fuego se determinó. Y el versículo 3 nos dice ahí: y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. 40 años después, y encontramos al pueblo y a la nueva generación que se levantó quejándose por todo, murmurando de todo. Y dice el versículo 4 en adelante: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comimos en Egipto, que Egipto es una representación del mundo. O sea, nos acordamos de lo que antes hacíamos en el mundo. Y sigue diciendo ahí de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y versículo 6 nos dice ahí: y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino quizás cochino y miserable y despreciable maná del cielo que ven nuestros ojos. Llega un momento en que ellos ya se hartan de lo que Dios les está proveyendo. El maná, ¿verdad? Que viene del cielo. Entonces, al parecer, la queja de ellos típica era esto: ya estamos hartos de este maná. Y bueno, si tú continúas leyendo el resto del capítulo 11 de ahí de Números, te vas a topar con que Dios les provee codornices. Trae un viento y trae un montón de codornices para que coman, se sacien, porque era lo que ellos querían. No era lo que ellos necesitaban, sin embargo era lo que el pueblo quería. Y escucha lo que dice el versículo 31 en adelante. Dice ahí: y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado, un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Era un montón de codornices, mucha carne. Entonces, dice el 32, el pueblo estuvo levantado todo el día y toda la noche, y todo el día siguiente recogieron codornices. El que menos, dice, recogió 10 montones,
y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Y versículo 33 dice lo siguiente: aún estaba la carne entre los dientes de ellos, como diciendo, esto de estar murmurando contra Dios, esto de estarnos quejando, esto de estar deteniendo la obra de Dios, no pasa nada. Esto delante de Dios es como si nada, no. Ellos todavía estaban comiendo como que nada iba a pasar. ¿Y qué hizo Dios? Empezó a traer juicio, ¿verdad? Dice ahí que aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. El mismo Dios que es lento para la ira, nuevamente, hermano, lo vuelvo a recalcar, y que es grande en misericordia, es fuego consumidor. Y escucha, está juzgando a su pueblo, ¿ok? No lo está condenando para la muerte eterna, pero sí lo está juzgando. Como vamos a ver más adelante, sabemos que a quien Dios toma por hijo, Dios disciplina, Dios azota. ¿Por qué? No con el propósito de destruir, sino siempre es de restaurar, de que aprendan una lección. Entonces vemos que Dios, cuando tiene que ajustar cuentas, aún con su pueblo, lo hace, hermanos. Porque él no se va a quedar con los brazos cruzados haciendo nada. Es viendo que ciertos miembros de su pueblo están obrando mal y están entorpeciendo sus planes, lo que Él está haciendo en medio de nosotros y sobre todo en medio de la iglesia ahorita de Cristo. Dios está llevando un plan a cabo a través de su iglesia, y Pablo sabe, y por eso está exhortando a esta iglesia. Vamos a ver un momento, está exhortando a que sean uno, a que mantengan la unidad, a que unánimes proclamen el evangelio. Es el principal plan que Dios está llevando a cabo, la salvación de los perdidos, que ellos son salvos a través del mensaje del evangelio, que tú y yo como pueblo de Dios tenemos que proclamar. Pero cuando hay murmuración, cuando hay queja, cuando hay contienda, todo eso se para, y Dios tiene que hacer algo al respecto, porque no envió a Jesucristo a dar su vida en rescate nada más para que un plan se frustrara, o para que algunos de sus miembros de su pueblo lo estropearan. No, hermanos, Dios se enciende, y aquí hay seriedad de parte de Dios. Entonces vemos ahí que la ira de Dios se encendió y hirió a gran parte del pueblo. ¿Por qué? Porque la murmuración persistía. Escucha lo que dice Números 12, versículo 9 y 10. Dice ahí: entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. ¿Contra quiénes? Contra María y Aarón, porque nadie está exento de no cometer este pecado contra Dios. Ahora ya no era solamente el pueblo, sino ahora María y Aarón están murmurando contra el líder que Dios había levantado. Y dice ahí que la ira de Jehová se encendió contra ellos dos. Y versículo 10 dice: y la nube se apartó del tabernáculo. Dios se paseaba en esa nube. Dios a través del desierto fungía como protección, les daba sombra a través del desierto. Él era una nube, y durante la noche era fuego, era una columna de fuego. Bueno, cuando la columna de fuego se movía, o la nube, era que Dios va a hacer algo al respecto. Y dice allí que aquí María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: oh Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Una vez más, este pasaje nos enseña, hermanos, que nadie está exento de cometer este pecado. Cualquiera, aún los mismos pastores. De hecho, vamos a ver en un momento que el apóstol Pablo, cuando habla precisamente de todas estas cosas, él termina diciendo: así que el que cree que está firme, que él es un santo, y que yo sin duda alguna, yo no soy un murmurador, mire que no caiga. Entonces, yo creo que Dios justamente empezó a desatar su ira debido a la gravedad, o debido a las consecuencias que causa lo que es este pecado, hermanos. Y bueno, Dios lo hizo con María y Aarón, y lo va a hacer con cualquiera. Ahora, escucha lo que dice el capítulo 14 de Números. Aquí vamos a encontrar que la mayoría de los espías, Dios también los destruye, juntamente con parte de la congregación. Dice ahí Números, capítulo 14, versículo 1: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y luego el versículo 2 dice: y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en el desierto, ojalá muriéramos. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Todos estos versículos nos dicen, hermanos, que el hombre no regenerado, el hombre al cual no se le da un nuevo corazón, el hombre que no tiene el Espíritu Santo de Dios, nunca va a aprender la lección.
constantemente va a estar quejándose de todo, porque esto es lo que vemos en este pueblo. Y lo que pasa es que ponen en duda no solamente el poder de Dios, sino la integridad, la fidelidad de Dios, sobre todo en medio de nosotros los cristianos. Mire, hay muchos cristianos que hasta el día de hoy ellos creen que si Dios hiciera milagros como los que hizo, por ejemplo, ahí en el Antiguo Testamento, o en los tiempos de Jesús, en los tiempos de los apóstoles, pues entonces muchos pecadores creerían y se volverían a Él. Sin embargo, todos estos pasajes y otros pasajes de la Biblia nos dicen que eso no es lo que va a pasar, hermanos. Este pueblo, después de tanto milagro, ¿verdad? Las 10 plagas, vieron muchos de ellos cómo Dios abrió en seco ese mar. ¿Saben lo que es estar delante de un mar? La cantidad, los millones de galones de agua que hay ahí, y abrirlas y que pases en seco se requiere de un poder increíble. Y bueno, Dios abrió delante de ellos ese mar y ellos vieron muchos milagros, y aún así ya están diciendo ahí, será mejor que nos volvemos a Egipto. O sea, no queremos que Dios nos siga dirigiendo, no queremos que Dios siga gobernándonos, pese a que vieron tanto milagro. Y de verdad, ahí está mucha gente diciendo, es que hay que pedirle a Dios que haga milagros, porque entonces la gente va a creer. De verdad, según la Biblia nos dice que eso no es así, hermanos. De hecho, un pasaje que confirma lo que les estoy diciendo está en Lucas 16. Ahí encontramos al rico, ¿verdad?, que murió y fue al Seol. Y ahí le está rogando a Abraham, envía a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo a 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan aquí a este lugar de tormento. A lo cual responde Abraham en el versículo 29 en adelante. Escucha lo que les dice. Dice, Abraham les dijo a Moisés y a los profetas tienen, es decir, ellos tienen los escritos de Moisés, Génesis, Éxodo, Levíticos, Número, Deuteronomios, y además tienen lo que escribieron los profetas. O sea, tienen las escrituras. Oigan lo que esos hombres de Dios escribieron. Eso es básicamente lo que les está diciendo Jesús. ¿Y qué sigue diciendo ahí? Versículo 13. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. O sea, en otras palabras, si ellos vienen algo sobrenatural, como un muerto se ha resucitado, y venga y les diga que verdaderamente este lugar de tormento es real, ellos se van a arrepentir. ¿Y qué es lo que dice Jesús? ¿Qué es la verdad? ¿Qué le dijo Abraham? Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés, recuerda, ya Moisés no está ahí, ya pasaron como 4,000 años desde que Moisés dejó de existir. Entonces, ¿a qué se está refiriendo Jesús? Si no oyen lo que Moisés escribió, si no oyen lo que estamos leyendo en Éxodo, en Números, y sigue diciendo ahí, y a los profetas, que ya no estaban ellos, ya no estaba Isaías, ya no estaba Jeremías, entonces está refiriendo a lo que escribieron. ¿Qué dice ahí? Tampoco se persuadirán, se convencerán, aunque alguno se levante entre los muertos. Como vemos, no son los milagros los que van a convencer, lo que van a hacer que el pecador se regrese a Dios. No, es la palabra de Dios a través del mensaje del evangelio, el cual Dios usa ¿para qué? Para salvar, para dar un nuevo corazón, para que entonces ahora sí no se quieran regresar como estos a Egipto, al mundo, para que ahora sí quieran permanecer en Dios. Y bueno, los israelitas, pese a que vieron los milagros sobrenaturales de Dios en las 10 plagas, cuando Dios abrió el mar rojo en seco, cuando convirtió las aguas amargas en dulce, cuando hizo brotar agua de las peñas, cuando abrió la tierra para que se tragase, como vamos a ver en un momento, a Coré y a sus seguidores, cuando Dios envió maná del cielo, cuando Dios trajo un viento, cientos de codornices, y aún así todos esos prodigios portentosos y todos los que no hemos mencionado no causaron que ellos quisieran estar bajo la dirección de Dios, todo lo contrario. Más bien lo que causó en ellos fue rebelión. Biblia para comprobarlo, número 14, versículo 2. Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos al mundo. Wow. Es por eso que nosotros en esta iglesia, hermanos, no persuadimos a los pecadores a través de la proclamación de testimonios milagrosos. Ven a Cristo y entonces Dios va a hacer un milagro como el que hizo en mi vida. Y no le ponemos crema a los tacos. Decimos más de lo que no pasó. Y no pasa nada. Porque pueden seguir esos y cuando vean que no pasa nada, ni un milagro, se van a ir. No, nosotros ¿qué hacemos? Proclamamos la palabra como lo estamos haciendo.
Dejamos que sea Dios el que convenza a través de su palabra. ¿Qué dijo Jesús? Viene el Espíritu Santo y Él va a convencer el mundo a través de la proclamación de mi palabra. ¿De qué? De que tiene pecado, de que viene un juicio y que no es justo. Eso es lo que tenemos que hacer todos nosotros. Entonces la pregunta que estamos contestando es: ¿cómo reacciona Dios ante la persistente murmuración de su pueblo? Y bueno, escuche lo que dice el versículo 11 en adelante del capítulo 14, Números. Dice: y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Y lo que dice es que si Dios hiciera milagros, la gente vendría. No, la gente vendría nomás por su milagro y se regresaría. Más bien, si le predicamos a la gente el evangelio, para que entonces cuando crean y se arrepientan y Dios les dé una nueva naturaleza, un nuevo corazón que los va a desear amar a Dios, se quedarían. Necesitamos proclamar el evangelio. Entonces, como te das cuenta, ¿hasta cuándo no me creerán todas las señales que he hecho en medio de ellos? Versículo 12: yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Ahora sabemos que Moisés intercede, ¿verdad? Y no destruye a la congregación como Dios está diciendo que lo iba a hacer. Simplemente no les permite entrar a la tierra prometida. Escucha lo que dice el versículo 26 al 29. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo iré a esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con ustedes. Y versículo 29 dice lo siguiente: en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, lo cual han murmurado, ¿qué? Contra mí. Como vemos, hermanos, Dios es severo cuando la murmuración persiste en nuestras vidas. De hecho, 2 capítulos después, si tú vas ahí, vas a encontrar la narrativa donde yo hablaba de Coré, que se levanta y logra convencer a 250 príncipes del pueblo de Israel y a su familia, y empieza a decir: no, Dios también puede hablar a través de mí. Y entonces él, buscando sacerdocio y además se rebela contra la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que pasa, hermano? Dice la Biblia que la tierra se abrió literalmente, como cuando hay un terremoto, ¿verdad? Y se abre la tierra, hay grietas enormes. Bueno, algo así sucedió. Y dice la Biblia lo siguiente. Dice el versículo 31: y aconteció que cuando cesó él de hablar de todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Y versículo 32 dice: y abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Versículo 33: y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra. ¿Y qué? Perecieron en medio de la congregación. También salió fuego delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Hay gente que de repente, consigue ir en contra del hombre, de las personas que Dios establece en una iglesia, y levantan un grupito y se van, y si no es de Dios, tarde o temprano Dios va a demostrar que no es Dios el que está obrando ahí en medio de ellos. ¿Por qué, hermanos? Nuevamente, porque lo que está en juego no es la reputación de los líderes, no es la iglesia de los líderes, no, es la obra de Dios. Es lo que Dios está haciendo a través de los ministerios que levanta. Y bueno, uno, después de ver tanto juicio severo por causa de la murmuración de este pueblo, ahora va a decir: no, ahora sí ya el pueblo de Israel aprendió la lección. Se acaba de abrir la tierra y se tragó a todos estos que se habían levantado a murmurar contra Moisés. Ahora sí ya no va a pasar nada. Escucha lo que dice el siguiente versículo. Dice: al día siguiente que Dios acaba de abrir la tierra para tragarse a todas esas personas. Al día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová, por eso murieron por ustedes. Versículo 42: y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí la nube que la había cubierto, apareció la gloria de Jehová. Y sin duda alguna la gloria de Jehová va a aparecer para hacerles bien, pastor, porque la gloria de Jehová, según lo que sigue narrando la Biblia, no fue así. Apareció para matar a toda la congregación, dice ahí. Y Jehová habló a Moisés diciendo: apártense de en medio de esta congregación y los voy a consumir en un momento. Y ellos interceden, se postraron sobre su rostro. Versículo 47 al 50 sigue diciendo: entonces tomaron el incensario, ¿sí? Me suena raro. Y dice: como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y escucha el siguiente versículo lo que dice: y los que murieron en sus tiendas, o los que murieron en aquella mortandad,
¿Fueron qué? 14,700 sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón y Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado. Nuevamente la pregunta fue, ¿cómo Dios reacciona ante la murmuración cuando se persiste en ese pecado? Bueno, Dios simplemente empieza a matar a todos aquellos que con su murmuración están afectando sus propósitos. Y ahora esto es algo que está a través de toda la Biblia, hermanos. Escucha lo que dice el Salmo 106, 24 al respecto. Dice el versículo 24, no lo voy a proyectar. Dice, pero aborrecieron la tierra deseable, la tierra prometida, y no creyeron a la palabra de Dios, por cuanto siempre se estaban quejando. Y dice el versículo 25, antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Por tanto alzó su mano contra ellos, ¿para qué? Para batirlos en el desierto. Pablo habla al respecto. Escucha lo que dice en su primera carta a los Corintios capítulo 10 versículo 1 en adelante. Dice Pablo, porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres, lo que acabamos de leer, nuestros ancestros, todos estuvieron bajo la nube. Esa nube que se movía y se manifestaba la gloria de Dios, que los protegía de los rayos del sol. Y dice, todos pasaron el mar cuando se abrió. Y todos en ustedes fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, o sea, el maná. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca, ¿sabes quién era? Cristo. Cristo estaba ahí realizando esos milagros. Y dice el versículo 5 lo siguiente. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron. Pues tengamos cuidado de que Dios no se agrade de nosotros porque podemos quedar postrados. Versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, y también para que no murmuremos, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y versículo 11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas, hay que regresar a ellas. Pastor, ¿para qué tanta lectura? Me aburre. Yo sé, es domingo a las 3 casi de la tarde, cualquiera le da sueño. Y de ahí por qué debemos de ser buenos administradores de nosotros. Hay que dormir temprano porque es el día del Señor. Hay que prepararnos. No le echemos la culpa porque de lo contrario lo podemos cambiar. Pero yo entiendo, yo también a veces tengo que despertarme. Porque cuando no soy buen administrador y no me cuido bien, mi cuerpo es cuerpo, al igual que el de ustedes, hermanos. Y es débil a veces. Pero lo que Dios nos está diciendo a través de toda esta predicación, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es que estas cosas están para que nos amonesten, para que nos examinemos a quienes hemos alcanzado ¿qué? Los fines de los siglos. Ahora alguien podría preguntar esto, o sea, ¿para qué todo esto? Bueno, con esto en mente vamos a regresar a estos pasajes rápidamente a verlos, porque ahora sí nos van a ayudar. El peso que hay detrás de lo que Pablo está diciendo, hagan todo sin murmuración y contienda. Acaba de decir él, hey, ustedes siempre obedecen en mi presencia y aún más ahora que no lo estoy. Obedezcan, ocúpense en su salvación. Lo dice con temor y temblor, porque lo que está en juego no es cualquier cosa. Con temor y temblor guarden la unidad de la iglesia, porque lo que está en juego es la proclamación del evangelio, es su crecimiento. Y si ustedes no crecen, si ustedes están divididos, ese obrar de Dios, ese plan de Dios no se va a llevar a cabo. Y Dios no se va a quedar con las manos cruzadas, no va a hacer nada cuando ve que los propósitos en esta iglesia en particular no se está llevando a cabo. Y el peso detrás de lo que Pablo está diciendo es, hagan todo sin murmuración, sin discusiones, sin pleitos. Es por eso que tuvimos que recurrir a estos pasajes que están ahí para nuestra amonestación. No los quiero aburrir, me esfuerzo por de alguna manera resumir todos estos pasajes y dárselo lo más rápido que pueda, porque entiendo, a veces estar por mucho tiempo oyendo algo es difícil para muchos de nosotros, pero desafortunadamente no tengo la capacidad que otros tienen de decir muchas cosas en pocas palabras. Pero aún así Dios, a través de este siervo que no llega ni a inútil, porque le dijo Jesús a sus discípulos, cuando hayan hecho todo, digan, siervos inútiles somos. O sea, yo no lo he hecho todo, no llego a inútil, y lo mismo tú y lo mismo cualquier siervo de Dios. Así que este siervo inútil, por la gracia de Dios, está aquí predicándote. Dios está usando mi vida, no solamente para bendecir mi vida, porque Dios me habla a través de su palabra, sino la de cada uno de ustedes y la de todos aquellos que se exponen a la proclamación de Dios. Entonces, con esto en mente, regresamos ahí a hacer todo ¿qué? Sin murmuración y contienda. La pregunta es, ¿hacer qué cosa sin murmuración y contienda? Porque ahí dice todo, ¿verdad? Pero es todo lo que previamente Pablo acaba de decir. ¿Qué acaba de decir Pablo? Vamos a regresarnos unos versículos atrás. Por tanto, les dice Pablo, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Es como si dijera, obedézcanme, ocúpense en su salvación y háganlo con temor y temblor.
háganlo porque recuerden lo que le pasó a los ancestros del pueblo de Israel. Recuerden cómo Dios fue severo cuando hacían las cosas al ahí se va, no, con temor y temblor. Porque además ya no tienen excusa. Dios es el que pone en ustedes el querer como el hacer. Tienen a su Espíritu Santo. Ellos no lo tenían, ustedes sí lo tienen. Por lo tanto, no hay excusa. Ahí está el deseo. No apagues el deseo del Espíritu Santo. No lo contristes, al contrario, ser llenos de Él. Al ser llenos nosotros, cada vez que tú le das al Espíritu Santo libertad para que obre en tu vida, estás dejando que Él te llene. Y a medida que Él va tomando más y más control de ti, Él empieza a llenarte y vas a empezar a sentir muchas otras cosas que has sentido cuando has sentido la llenura del Espíritu Santo. Entonces, esto es básicamente lo que Pablo está diciendo allí, hermanos. Porque es Dios el que produce en ustedes el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué fue lo que dijimos según el contexto en las predicaciones anteriores acerca de qué significa ocuparse en su salvación? Bueno, lo que Pablo está diciendo es: ocúpense en esa obra de salvación que ya Dios realizó en ustedes. Y si regresamos a los primeros versículos o los versículos finales del capítulo 1 de la carta de Pablo, estamos en el capítulo 2, vamos a ver que Pablo está diciendo: estén firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. O sea, ocúpense en todas estas cosas sin murmuración y contiendas. Es que a mí no me parece, pastor. Es que lo que el pastor está diciendo como que no, sin estar rezongando, sin estar manifestando y expresando disgusto, disconformidad. Quizás yo no lo voy a ver, pero quien sí lo va a ver va a ser Dios. Y si tú persistes o yo persisto en estar murmurando y estar deteniendo la obra de Dios, Dios va a hacer algo al respecto, hermanos. Ahora, lo va a hacer, como ya dije, siempre para restaurarnos. Si eres hijo de Dios, tú estás seguro en Cristo, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. De lo que no estás seguro es de las consecuencias de tu pecado. No pregúntele a David cuando pecó contra Dios, el hombre que según la opinión de Dios, de David, era conforme a mi corazón. Pero se descuidó, ¿verdad? Y sabemos hasta dónde llegó él. ¿Y qué hizo Dios cuando mandó al profeta Natán? Le dijo: hey, tu pecado ha sido redimido. Sin embargo, las consecuencias de tu pecado no. Ahora, y no fueron consecuencias del pecado o de su pecado que Dios les dio para que se le quite a David. No, lo quería pulir. Lo quería Dios hacer que él siguiera participando de la santidad de Dios. Es por eso que al presente la disciplina que Dios aplica en nosotros no es motivo de gozo, nadie se goza. Sin embargo, a su tiempo produce, ¿qué, hermanos? Un fruto apacible de justicia. Somos nuevamente restaurados. Entonces siempre es el propósito de la disciplina de parte de Dios. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo ahí? Ocúpense de estas cosas sin murmuración, sin contienda, no rezonguen. La orden que les estoy dando, de eso de ocuparse, no muestren ustedes descontento, no, todo lo contrario. Vivan para esto, porque lo contrario, si ustedes no hacen eso, van a sufrir la severidad de Dios. Porque ya nos dijo, ¿verdad? Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros y están escritas para amonestarnos a nosotros, quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Ahora, Pablo no es el único que nos dice que este pecado es grave delante de Dios. Está Santiago, está Pedro. Escucha lo que dice Santiago, capítulo 5, versículo 9. Dice: hermanos, no os quejéis, o sea, no murmuren unos contra otros, para que no sean condenados. Y luego dice: aquí el juez, ¿está qué? Está delante de la puerta. O sea, ¿qué quiere decir esto? O sea, la imagen que Santiago tiene es: Dios está escuchando y está pronto en venir y va a ajustar cuentas si tú sigues murmurando contra los hermanos. O sea, es como si de repente un pequeño niño está en una habitación con su hermana y le está diciendo a su hermana: ¿sabes qué? Yo cuestiono la manera en que nuestros padres nos están educando, cómo nos están tratando. Y ese niño, sin saber que el padre está oyendo todo en la puerta, algo así Santiago está diciendo: Dios está delante de la puerta, está escuchando, tengan cuidado, teman, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Yo soy hijo de Dios, no tengo que temer. Sí, claro que sí. Escucha lo que ahora Pedro nos recuerda acerca de este pecado. En su primer carta, capítulo 4, versículo 7, dice Pedro ahí, más, creo que les debo ese pasaje, o ahí está, ¿verdad? Dice ahí: más el fin de todas las cosas. ¿El fin de cuáles cosas se acercan? Bueno, hay que regresar unos versículos antes de ahí por qué lo importante de leer la Biblia de capítulo a capítulo y todo, porque si no te saltas el contexto y empiezas tú a decir un chorro de disparates. Y dice ahí: más el fin de todas las cosas. ¿Qué cosas? Bueno, que un momento estaremos en la presencia de Dios y entonces nosotros, debido a que en un momento vamos a estar en la presencia de Dios, dice: sed pues sobrios y velen en oración.
Y ante todas las cosas, dice, tener entre ustedes ferviente amor, porque el amor cubrirá multitudes de pecados. Y escucha lo siguiente, se lo debo, pero dice aquí, hospedados los unos a los otros, y lo dice, sin murmuración. ¿Estaba ahí, Petillo? Entonces nos regresamos. Ah, sí, ahí está, yo necesito unos lentes. Entonces, te das cuenta, hermanos, tanto Pablo, Santiago y ahora Pedro nos está diciendo, hey, vean este pecado serio, porque un día vamos a estar delante de Dios. Por lo tanto, hagan todo sin murmuración. Les proyectaba, ¿verdad?, un pasaje de la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 14. Por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, ¿qué cosas? De la venida de Dios, que va a llegar un momento en que los elementos de la tierra van a ser encendidos, van a ser desechos. Bueno, estando en espera de que esto va a acontecer, dice, procuren con diligencia, no la dice va, dice ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Por lo tanto, el mandato de Pablo es bien simple, ¿verdad? Hagan todo sin quejarse, sin murmurar, sin discutir. Y rápidamente, hay 3 razones por qué debemos de atender este mandato, de hacer todas las cosas sin murmurar. Número 1, la primera razón es por tu propio bien. ¿Por qué no debo yo de murmurar, pastor? Por mi propio bien. Escucha lo que dice el versículo 15. Después de decir Pablo hacer todo sin murmuraciones y contienda, y dice, ¿con qué propósito? Dice, para que seas irreprensible y sencillos. Y lo dice ahí, y que sencillos, recuerdan cuando Jesús le dice a sus discípulos, sean prudentes como las serpientes, y sencillos como la paloma. O sea, lo que está diciendo ahí, sean irreprensibles y humildes, sencillos, y lo dice, hijos de Dios, sin mancha, sin culpa, sin tacha, sin pecado, en medio de una generación maligna y perversa. En otras palabras, para que nosotros podamos ser la clase de hijo de Dios al cual Dios nos ha llamado a ser, bueno, pues nosotros tenemos que participar de la naturaleza de Dios que ya está en nosotros a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Y entonces tenemos ese llamado, hay que ser irreprensibles y sencillos y humildes. Pablo nos dice lo siguiente en Efesios capítulo 5, versículo 1, dice, sé pues imitadores de Dios como hijos. O sea, lo que Dios te está pidiendo, Él sabe que lo puedes hacer porque eres hijo de Él. Y como eres hijo de Él, Él ya envió su Espíritu Santo. La naturaleza de Dios mismo está en nosotros y Él pone el querer como el hacer. No hay excusa, ¿verdad? Como hijos de Dios. Entonces, en otras palabras, Dios nos está diciendo, si verdaderamente yo soy tu padre, entonces imítame. Si verdaderamente tú eres mi hijo, entonces vive como un hijo mío. Manifiesta mi carácter, ¿sí? Obra como yo obro, imítame. Es decir, debemos ser verdaderamente hijos de Dios. Escucha, no solamente por decreto divino. Porque ahí dice, pastor, que todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Yo soy hijo de Dios. Amén. Pero no seas hijo de Dios solamente por decreto divino, sino también por testimonio, por carácter, por comportamiento. Como Juan lo afirma, el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Porque en esto se manifiestan los hijos de Dios, los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, por decreto divino, sí, sé hijo de Dios, créetela porque es así. Si es que verdaderamente estás en Cristo, pero también por testimonio, en tu conducta. Créetela también, soy hijo de Dios y por lo tanto debo de comportarme como Dios. Así que como hijos de Dios debemos vivir en consonancia, en armonía con quién es Dios y quiénes somos nosotros. Dios es santo, ¿verdad? Somos sus hijos. La naturaleza de Dios santa ya está en nosotros a través de su Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros debemos actuar como Dios. Y de ahí la exhortación de Pablo. Ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque es Dios quien produce el querer como el hacer. No hay excusas para no ser como Dios. Tú eres negligente si eres cristiano porque quieres. Tienes al Espíritu Santo apagado, entristecido, porque eres necio. No porque no puedas. Sí puedes, sí podemos. Eso es lo que Pablo nos está diciendo, hermanos. Y si tú ignoras esta exhortación que Dios nos está haciendo a través de las últimas predicaciones, de ocuparnos en nuestra salvación, de mantener la unidad, para que prediquemos un ánimo el evangelio, bueno, tarde o temprano tú vas a sufrir las consecuencias de tu rebelión. Claro que sí, hermanos. Hebreos 12, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Recuerdas el azote que le dio a muchos de sus miembros de su pueblo? En el Antiguo Testamento, Éxodo, Números, lo hace, hermanos. Entonces, ¿por qué razones debemos de hacer todo sin murmuración y contención? Número 1, por tu propio bien, por mi propio bien. No queremos colmar la paciencia de Dios y recibir sus azotes. Y una vez más, esos azotes que tienen el fin de restaurarnos, pero son dolorosos. Claro, pregúntele a David si no sufrió sus últimos días, viendo que sus propios hijos se andaban matando, su propio hijo violó a su hija,
¿Te imaginas todo el dolor que, o sea, Dios pudiendo parar eso no lo hizo? ¿Te das cuenta? Tengamos cuidado, hermanos. Ahora, segunda razón, ¿por qué debemos de hacer todo sin murmuración y sin discutir, sin contención? Bueno, no solo por nuestro propio bien, sino también por el bien de los no salvos, el bien de los demás. Volvamos al versículo 15, escucha lo que dice allí. Para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual ustedes como cristianos que tienen el Espíritu Santo, resplandecen como luminares, como las estrellas que iluminan, tienen su luz propia, como el mismo sol, que es la estrella más cercana a nuestro planeta, nos ilumina, ahorita nos está iluminando. Bueno, nosotros, dijo Jesús, somos la luz del mundo. Todo lo que el mundo tiene somos nosotros. Jesús es la luz del mundo, pero Él a través de su Espíritu Santo nos da su luz. No tenemos luz propia, pero tenemos la luz de Jesús. Y todo lo que el mundo oscuro tiene es a nosotros. Y la manera en que nosotros alusamos, sí, es a través de la proclamación del mensaje del Evangelio, pero que va en consonancia de un buen testimonio, de un buen comportamiento. ¿Recuerdas la oración que Jesús le hizo a su Padre antes de entregar su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario? Si no la recuerdas, vamos a leerle. De hecho, creo que no la puse ahí, pero te la voy a leer. No, la leo. Dice, ustedes son la luz del mundo, y cuando una ciudad está sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz, se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, ¿verdad? Bueno, así ustedes. Pero lo que Jesús ora por sus discípulos, a su Padre es, oro por estos que han de creer por el testimonio y la proclamación de estos, para que sean unos como tú y yo, para que entonces el mundo crea que yo los envié. Lo que tú y yo decimos ser y creer debe de estar en concordancia con nuestro comportamiento. Y de ahí lo importante, o sea, no solamente por tu propio bien, haz todo sin murmuración, sino por el bien de los demás, de los que no tienen a Cristo, para que cuando tú les des testimonio te crean, porque miran tus hechos. No eres perfecto como Jesús, pero tampoco eres como ellos. Tienes algo diferente, tu comportamiento, o sea, es algo totalmente distinto. O sea, lo que Pablo está diciendo en otras palabras es: ocúpate en tu salvación con temor y temblor, y hágalo sin murmuración y pleitos, primeramente por el bien tuyo, pero también por el bien de los perdidos. Porque ustedes son, en medio de este mundo que está lleno de una generación maligna y perversa, ustedes son la luz de ellos. Todo lo que tú digas y lo que tú haces va a ser checado. Así que sé como Dios, que tu carácter sea como Dios, que tu comportamiento sea como el que Dios dicta. Y entonces, cuando prediques el Evangelio, entonces les va a iluminar, como Pablo bien dice en su segunda carta a los Corintios capítulo 4 versículo, dice ahí, que de hecho que ya la tenía ahí, versículo 13 en adelante. Dice Pablo, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, o sea, Satanás, según el entendimiento de los incrédulos, ¿para qué? Para que no le resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, es verdad, hermanos, que cuando predicamos el evangelio estamos alumbrando, ¿verdad? Es lo que nos está diciendo Pablo. Sin embargo, hermanos, el buen testimonio, cuando concuerda con lo que tú estás proclamando, hace el mensaje más efectivo. Y es por eso que debemos de hacer todo sin murmuración, sin quejarnos. Hay gente que se queja por todo, y le echa la culpa a todos. No, el problema eres tú. Estar contento con lo que tienes, lo que te dice Dios. Tienes más de lo que mereces tener. Tenemos más de lo que merecemos tener. El estar codiciando las cosas que tienen otros es lo que nos ciega a ver lo bendecido que estamos. El hecho de ya tener salud, el hecho de estar en un país, el país más próspero del mundo, es una bendición de parte de Dios. O sea, con más razón debemos de estar contentos nosotros, si estamos en este país, que tenemos salud, con cualquiera que sea tu circunstancia y la mía. Mis circunstancias a veces son bien adversas y afligen mi alma. Pero ¿sabes qué es lo que detiene que esas circunstancias difíciles que estoy enfrentando no me aplican al modo, al punto de llevarme a deprimirme, a no querer seguir adelante? Es precisamente estar viendo las bendiciones que sí tengo de Dios. Es estar apoyándome en las promesas de Dios. Entonces te das cuenta, hermano. Ten cuidado con cómo te quejas. Los demás te están viendo. Y eso que eres cristiano. Y por todo te molestas. Entonces, por el bien tuyo, por el bien de los demás, haz todo sin murmuración. Hay una última razón por qué, hermanos. Pero antes déjate leer Efesios 5:8. Escucha lo que tú y yo éramos antes de venir a los pies de Cristo. Creo que ahí estaba el pasaje de que debemos de ser como Jesús para que el mundo crea, ¿verdad?
Pero dice Efesios 5:8, porque en otro tiempo eras ¿qué? Como aquellos que están sin Cristo y que es una generación maligna y perversa, está en la oscuridad, así estamos nosotros. Mas ahora es una realidad, si verdaderamente estás en Cristo, tú tienes al Espíritu Santo y por lo tanto ahora eres luz del Señor. Andad como hijos de luz, pues. Y lo dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Cuando tú andas en toda bondad, en justicia, en verdad, tú estás alumbrando con tu comportamiento. Sí, hay que proclamar el Evangelio, pero es tan importante el comportamiento. Es como estamos alumbrando, ¿verdad? Y bueno, dice el versículo 16, porque hay una tercera razón por qué debemos de hacer todo sin murmuración y discusión. Dice el versículo 16, asidos, que asidos es agárrense, tomen asidos de la palabra de vida. Y luego ahí está un porqué, para que en el día de Cristo, dice Pablo, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Como si Pablo le dijera a los filipenses, háganlo, esto de hacer a todos sin murmuración, háganlo por mí, si me aman, si valoran mi entrega total, mi agotamiento, cuando fui les prediqué el Evangelio, háganlo por mí, para que en el día de Cristo yo tenga motivos de qué regocijarme, porque no fue en vano lo que sufrí por ustedes. Los consejos, las enseñanzas que les di, no fue en vano. O sea, en otras palabras, como si Pablo dijera, mírenme, imítenme, obedezcan mi mandato. Y entonces, en aquel día yo voy a ser muy feliz. Voy a mirar mi vida atrás y voy a decir, no fue en vano, no fue en vano. Aquí están ellos también, glorificando a Dios. Entonces, háganlo por mí, háganlo por amor a mí, quien Dios me comisionó a ustedes para predicarle el Evangelio y quien por amor a ustedes me entregué por entero para servirle, porque sé cuán más eficaz son ustedes cuando están obedeciendo la obra del Señor. Por lo tanto, háganlo por mí. Entonces, he aquí tres razones de por qué debemos de esforzarnos a obedecer sin murmuración, sin contienda. Uno, por tu bien. Dos, por el bien de los perdidos. Y tres, por el bien de los que te pastorean. Para que entonces en el día de Cristo ellos puedan gloriarse de que no trabajaron en vano. Valió la pena. Todo el agotamiento, todo el sufrimiento. Valió la pena. Vale la pena. ¿De que qué? De haber pastoreado a las ovejas, que dice Hechos, y el Espíritu Santo te puso por obispo. Escucha lo que dice Hechos 20:28. Por tanto, miren entre ustedes y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos, o sea, por pastores, para apacentar la iglesia del Señor, el cual Él ganó por su propia sangre. Saben que algunos piensan, hermanos, que lo mejor que pueden darle a un pastor, un predicador, es invitarlo a cenar, o es enviarle una ofrenda de amor, o es simplemente expresarle a través de una carta su agradecimiento y su aprecio, y todas esas cosas son maravillosamente alentadoras y son buenas. Sin embargo, hermano, lo mejor que una oveja puede hacer por su pastor terrenal, el que le ministra la palabra, es vivir lo que él enseña, lo que Dios trae a través de la enseñanza en sus vidas, vivir la palabra de Dios. Esto es lo que Pablo deseaba. O sea, ya lo vimos, ¿verdad? Por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino también en mi ausencia, ocúpense, obedezcan, hagan todo sin murmuración, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme. Juan en su tercera carta, capítulo 4, versículo 4 dice, no tengo yo mayor gozo que este, que el oír que mis hijos anden en la verdad. Entonces este es el mayor gozo de cualquier siervo de Dios, que es el rebaño en el cual el Espíritu Santo los puso por obispo, por pastores, anden en la palabra de Dios, obedezcan a Dios. Y ahora, antes de cerrar, quisiera leer dos pasajes que Dios de la mañana usó para ministrar mi vida, para consolarme, y que no lo quiero decir nomás a ustedes como para que, mira, Dios lo consoló, mira, Dios sí se ocupa de él, sino para que vean que nosotros somos humanos como ustedes, nos debilitamos, y a veces no es que pretendamos, sino que por la fortaleza del Señor y para no perjudicar a otro, nosotros tenemos que estar caminando como si estuviéramos viendo a Dios, ¿verdad? Invisible, pero pasamos por muchas cosas, pero wow, Dios me ministra de una manera tan increíble. Mire, algunos de ustedes quizás sepan de que en este año, Dios mediante, voy a cumplir 20 años de ministerio, de predicar la palabra. En 2006, junio de 2006, Dios nos llamó a predicar, y todavía yo recuerdo el día donde llorando, temblando en mi cuarto, ¿qué voy a enseñar? Yo no quiero estar aquí, Señor, pero entiendo que ese es el llamado que tú me estás dando, y ver y meditar estos 20 años, y a veces uno se siente como que no ha hecho lo suficiente y que ha sido en vano lo que a veces uno hace por la obra de Dios, pero Dios ministraba mi vida con este pasaje que de hecho tenía mucho que no lo leía, de hecho creía que ya no existía, o sea, no lo tenía yo en mi radar.
Y escucha lo que dice Isaías 49. Isaías, meditando en que han pasado aproximadamente 40 o 50 años después de su ministerio, Dios lo había llamado en el capítulo 6, estamos en el capítulo 49, y escucha lo que él escribe. Yo te voy a proyectar el versículo 2, pero dice el versículo 1, dice: oídme costas, escuchad pueblos lejanos, Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria y puso mi boca como ¿qué? Como espada aguda, que lo que significa era que como Isaías proclamaba la palabra de Dios, entonces cuando él hablaba era palabra de Dios y era como una espada aguda, filosa, que daña. Y sigue diciendo: me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida. Una saeta, o sea, un arma, una flecha en ese entonces, una saeta, o sea, bruñida, lista. ¿Para qué? Para usarme, para pelear contra sus enemigos. Y lo dice: me guardó en su aljaba, en esa bolsa donde llevaban las flechas. Y sigue diciendo, y el versículo 3, y me dijo: mi siervo eres. Dice: porque en ti me gloriaré. Versículo 4. Dice: porque yo dije, por demás he trabajado. Así se sentía Isaías. En vano, sin provecho, he consumido mis fuerzas. O sea, Isaías nadie le hizo caso como a Jeremías. Dice: pero mi causa está delante de Jehová y me recompensa con Dios. Y le dije: Dios, ayúdame, porque ya no quiero llorar como estuve llorando en la mañana, porque ministraba de una manera personal mi vida. Me fortalecía de tal manera que ya quería que llegara a la iglesia, no para llegar a este punto, sino para proclamar su palabra, para alabarle, para cantarle. A veces uno dice: este grita como si fuera cantante, como si cantara bien. No, yo canto así porque esa es la emoción que yo siento en ese momento. La fe que a veces uno activa, aunque no esté pasando quizás mucho, pero en lo personal está pasando eso y más. Escucha cómo Pablo corrobora esta verdad. Dice Pablo ahí: así que, hermanos míos, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dios me ministró a mí, pero debe ministrarte también a ti estas palabras. No es en vano lo que tú hagas para el Señor. Tus ofrendas que tú des, tu servicio. Freddy, gracias, ya está empezando la temporada y ya anda ahí. Y no lo está haciendo porque yo le digo que lo haga. Él está ahí presto, es lo que él puede ayudar. A lo mejor él sabe que de repente le falla a Dios, se levanta y Dios lo mantiene aquí, pero él sabe que de alguna u otra manera le está sirviendo al Señor, y gracias. Igual cada uno de ustedes que viene y barre, trapea, lo que haga, lo está haciendo para el Señor. Gracias a tu servicio todo esto sigue en pie y Dios lo está viendo, Dios se agrada. Y cuando te canses y llegues a quererte hastiar como el pueblo, ya me cansé de hacer esto, renueva tus fuerzas. Es un privilegio, decía Ana, servirle al Señor. ¿Y sabes qué es todavía un privilegio infinitamente más grande? Es que Él mora en nosotros, está en nosotros, dentro de nosotros. ¡Qué privilegio! No solamente es un privilegio servirle al Rey de Reyes. Cualquiera presumiría: oh, yo trabajo para Donald Trump, o yo trabajo para cualquier personaje gubernamental. Lo presumiríamos, ¿verdad? Con más razón trabajamos para Dios. Recuerda estas palabras: estén firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Quizá yo no acostumbro mucho a aplaudir desde acá, pero está Dios, hermano, y damos honra al que honra merece. Es Dios. Así que, hermanos, Dios me ministra con estos dos pasajes de manera muy personal, y espero que también ministre tu vida. Y bueno, concluyo la prédica diciendo: seamos fieles a este mandato de Dios de ocuparnos de nuestra salvación y temblor, que lo que quiere decir, mantengamos la unidad. Seamos de un mismo sentir. Amémonos unos a otros para proclamar el evangelio, para seguir creciendo espiritualmente, y hagamos todo sin murmuración y contienda, por el bien, número uno, de nosotros, por el bien de los no creyentes y por quienes te sirven, para que se gloríen en aquel día. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre precioso, gracias por tu palabra, Padre. Oh, en el nombre de Jesús, Padre precioso, te estamos pidiendo todas estas cosas.